he leído la porción de Mateo capítulo 2, versículo 13 al 16, donde declara que Herodes tenía un poder, llámesele absoluto, a nivel de todos los niños del Imperio Romano, especialmente en la provincia de Palestina o de Galilea. Sabiendo él de que el Mesías iba a venir según las profecías de los Reyes Magos, intentó quitar la vida porque Herodes se creía que él era absoluto. Hablemos entonces acerca de esta familia de los Herodes, quienes de generación en generación se constituyeron unos matones y unos criminales que estaban en influencia de poder, y al final entonces sabremos quién tiene la última palabra de la historia de la humanidad. Oramos. Señor, en tu presencia estamos. En tu presencia. En tu presencia, oh Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia declara que había una familia de matones con una influencia política en el espacio de Palestina puesto por el Imperio Romano. De esto encontramos una historia súper interesante que acontece en el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tal si damos un énfasis mejor al capítulo número 12 para comprender el contexto histórico de todo lo que está aconteciendo, de Herodes, su influencia y la iglesia de Jesucristo? En aquel mismo tiempo, leo capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces en los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4 es 16. Tenía 16 soldados para tener preso a un pobre, a un simple, a un hombre tan común como a un pescador. 16 soldados que estaban encadenados para mantener a este hombre sujeto en una cárcel. Es que los hombres de Dios y mujeres de Dios, cuando tienen el poder del Espíritu Santo, a por muy simple que sean, se constituyen en una amenaza para el imperio de las tinieblas, y hay que intentar lo más posible de impedir que ellos tengan la influencia espiritual que Dios desea. Estoy leyendo de Hechos capítulo 12, versículo 4 y luego el 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados de cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Vean, mira qué interesante lo que acontece. Y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de él a la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia oraba sin cesar. ¿Qué tal si estudiamos un tantito acerca de la vida de quiénes eran los Herodes? Los Herodes era una familia súper interesante que tuvieron una influencia en el pueblo de Israel, puesto o dispuesto por el Imperio Romano para ellos poder gobernar en ese lugar. Hablemos de la dinastía de los Herodes. Herodes, el nombre de Herodes, ¿saben qué significa? El nombre de Herodes está inspirado en la palabra de Dios. Porque de la familia de los Herodes, los primeros o los patriarcas de esa familia eran creyentes. ¿Sabían ustedes eso? Eran creyentes. Herodes significa herencia de generaciones. Herencia de generación en generación. Y estaba basado nada más y nada menos que en la segunda porción del mandamiento número 2 de la ley de Dios,
que dice: yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y de los que me aman o de los que me aborrecen en tercera y cuarta generación. O sea, bendición o visitación de Dios de generación en generación. De viene la palabra de herencia o Herodes. Quiere decir que estos muchachos, que luego llegaron a ser despiadados criminales en el Imperio Romano, fueron hijos de personas alguna vez creyentes. Un poquito más de la historia acerca de ellos. Los Herodes eran de la comarca o de la tribu de los Idumeos. Y los Idumeos eran nada más y nada menos que los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Jacob y Esaú eran los dos hijos de Isaac, y de Isaac era este era el hijo de Abraham. Quiere decir que Abraham, luego Isaac tuvo a Jacob y Esaú, los descendientes de él, una de las partes de sus descendientes eran los herodianos. Quiere decir que los herodianos, dando toda la historia, eran hermanos o primos hermanos de Israel. Pero estos, puestos por el gobierno romano, estaban dirigiendo a Israel, e incluso según la primera lectura que dimos en Mateo capítulo 2 y capítulo 4, estaba hablando de que Herodes intentó matar al judío Jesucristo, al Mesías. ¿Se dan cuenta la unidad que hay entre esa, o relación que hay entre ellos? Herodes. El lugar de entierro de los Herodes era un lugar muy especial. Y yo quiero invitarles a ustedes que puedan visitar conmigo a estas horas o a estos días, puedan visitar conmigo la tierra donde está el cementerio de las tumbas de los Herodes. Mirándolo un poco más clara, podrás darte cuenta si fuese de día. Vamos a estudiar a cada uno de esos personajes que tienen tal influencia negativa en aquellos tiempos. Hablemos del lote donde están entonces enterrados los herodianos o los Herodes. Vamos a hablar de Herodes el Grande. Herodes el Grande es aquel en el tiempo de Jesucristo que intenta quitar la vida al Señor. Ese es Herodes el Grande, porque hay varios Herodes. Y luego te encontrarás con que este hombre, o la historia de este hombre, dice lo siguiente: que fue el más famoso o el más implacable de todos. El más famoso de todos mató a los inocentes, pequeños nacidos, para intentar de quitar la vida al mismo Dios. Mira un poco más acerca del récord de este hombre, de cuántos asesinatos este hombre cometió. Asesinó a sus propios 3 hijos. Ahogó a su cuñado Aristóbulos. Y con el interés de quedarse con la reina Mariana, a cual fue la única mujer que se dice que él llegó a amar y amar y amar, y la amó tanto que la estranguló. Por lo tanto, este hombre al morir en la tierra cercana a Jericó, mandó a ejecutar a todos los hombres jefes de familia para que haya lloro en Israel o en Jericó, para asegurarse de que haya lágrimas en el día de que él muriera. Él, la dirección de su muerte, mandó a hacer eso, para asegurarse que haga lágrimas o lloros o dolores en el día de su muerte. ¿Qué diríamos del otro rey Herodes llamado Antipas? El rey Herodes Antipas, quien agradó a su amante con cortar la cabeza de Juan el Bautista, en su epitafio o en su tumba hay una inscripción que dice: dile a esa zorra. Y esa zorra fue mandado a decir, o ese dicho fue mandado a decir por el mismo Jesucristo. Dile a esa zorra. Y posiblemente en su epitafio se escribe en la parte de abajo: dile a esa zorra. ¿Te das cuenta cómo el evangelio impacta a estos hombres que están en el mercado o en el negocio de la maldad? El evangelio siempre le está anunciando a ellos algo para que cambien su vida. Vamos a seguir caminando en el lote de los donde están enterrados los herodianos, y encontrémonos con la sepultura de Agripas II, Herodes Agripas II, tan sediento de sangre que pidió
la muerte de los cristianos, el mismo Pablo tuvo la oportunidad de entrevistarse con él, y con este Pablo le dijo lo siguiente: Rey Agripa, sé que conoces muy bien a los profetas, porque recuerde que el trasfondo de ello era de creyentes. Tú sabes muy bien lo que dice las profecías y lo que dice también el Evangelio de Jesucristo. Y después de haberle escuchado, creyendo que lo podía sobornar para hacerlo callar quizás al apóstol Pablo, al final tuvo que expresar ante el heraldo del Evangelio, tuvo que expresar: por poco me persuades a ser cristiano. Imagínate entonces que Herodes Agripa II, a posiblemente en su epitafio, en su tumba, además se le escribió entonces esa porción que dice: por poco me persuades a ser cristiano. Esta banda de malhechores, esta banda de degenerados y de matones, pareciera que hacían lo que ellos quisieran y no había nadie que le pudiera poner ningún pare a esta maldad de cómo ellos ejercían las influencias. Y ahora hablemos de Herodes Agripa, de quien la palabra dice que fue en el tiempo que acontece Hechos capítulo 12 en adelante. ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo está en la cárcel y que un Herodes quiere matarlo, no es Herodes el Grande, no es Herodes Antipas primero, no es Herodes Antipas segundo, sino es el rey Herodes Agripa. Y de vamos a hablar entonces para ver el contexto de lo que está aconteciendo en Hechos capítulo 12 en adelante. De dice la Biblia que echó mano de Jacobo y le quitó la vida. Luego echó mano de Pedro, e intentando o esperando que haya pasado la Pascua, entonces dijo que al final de la Pascua le daría muerte a heraldo. Pero la iglesia de Cristo hacía oración sin cesar. Eso es algo bien interesante. La iglesia de Cristo haría oración sin cesar. Y cuando Herodes le iba a sacar de la cárcel a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y 2 guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia oraba sin cesar. Versículo 7 del capítulo 12 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, y le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las mismas manos. ¿Qué hacía la iglesia mientras tanto? Oraba sin cesar. Oh, si la iglesia estuviera orando sin cesar en el tiempo de hoy, si estuviera orando en el tiempo de hoy, ¿cuántos milagros más acontecieran a favor de la causa del Evangelio? ¿Qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar. Y aquí se le presentó el ángel, versículo número 8, y le dijo el ángel: cíñete. Y él creía que todavía estaba durmiendo. Y átate las sandalias. Y él creía que estaba durmiendo. Y así lo hizo. Y le dijo: entonces envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Qué le dijo el ángel? Sígueme. Y saliendo le seguía. Pero Pedro no sabía que era verdad porque lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que estaba mirando en visión o que estaba todavía durmiendo. Se puso las sandalias, se puso su vestido, salió a la primera puerta. Se le habían caído, por cierto, las cadenas. Había burlado a los soldados que se quedaron dormidos. Pasó la primera puerta, pasó la segunda puerta, y aún cruzándole la calle, todavía Pedro pensaba de que estaba en visión. Miren qué interesante lo que estaba aconteciendo, porque la iglesia en ese mismo instante estaba de vigilia, orando sin cesar. Y habiendo pasado la primera, versículo número 10, y luego la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, y la cual se abrió por sí misma de par en par para el predicador del Evangelio. ¿Qué hacía la iglesia mientras tanto? Oraba sin cesar. Y salidos pues a la calle, y luego el ángel se apartó de él, y Pedro entonces se dio cuenta que había sido una realidad. Estaba caminando con el ángel y creía que estaba en sueños.
Ahora está él pellizcándose posiblemente la piel o el brazo o el antebrazo para darse cuenta si es verdad lo que está aconteciendo. Y de manera increíble, un hombre que estaba sentenciado para el otro día haber sido decapitado, el hombre la noche anterior de manera milagrosa escapa o sale de la cárcel. Entonces, versículo número 11, Pedro, volviendo en sí, dice, ahora entiendo que verdaderamente el Señor me ha librado a través de un ángel de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo quería hacerme, el pueblo judío quería hacerle daño. Versículo 12, y habiendo considerado esto, entonces llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando sin cesar por él. ¿Qué hacían ellos? Oraban sin cesar. Y en ese instante, miren cómo dice la historia. La historia dice que él toca la puerta. ¿Y qué sucede? Que no le tocan la puerta. Yo lo que me recuerdo eso en nuestros países cuando estamos en el tiempo de Navidad. Ábreme la puerta. Y cuando no me abren, ¿qué dirán la gente? Que esto es un desaire. Porque él estaba tocando y no le abrían la puerta. No es Navidad que le llegó una parranda, no es Navidad que trajeron villancicos, es que Dios ha hecho un milagro. Y la iglesia estaba de rodillas en aquella casa, estaba orando. Hay una chica que no sé, pareciera que abre un ojo. Hay personas que cuando están orando abren un ojo para ver qué cosa está aconteciendo alrededor. Y algo interesante que estaba pasando es que la puerta se está sonando. Alguien está dando toque en la puerta. Y cuando toque en la puerta, ahí la muchacha se levanta, se llama Rhodes la chica, va y abre posiblemente la ventanilla, no abre la puerta entera, una ventana, y por la ventanilla ella se queda sorprendida y no sabe quién es, y no se da cuenta qué es lo que está pasando. Pero en una vuelve en sí, ve a los demás que están de rodillas, ella que está parada, y hay alguien que está afuera en la puerta, y dice que es Pedro. Y va donde ella y dice, mira que Pedro está aquí. Y ellos se dijeron, no, tiene que ser el ángel, o el ángel que acompaña a Pedro, pero no puede ser Pedro está en la cárcel. Y entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente. Si ellos estaban orando sin cesar, ¿cómo es que cuando por fin el milagro se hace, ellos no creen que está aconteciendo? ¿No se han puesto ustedes a pensar en ello? ¿Cómo es que si están orando sin cesar para que Pedro sea cuidado por Dios, cuando Dios por fin lo libera, la misma iglesia no cree que él está tocando la puerta allá afuera? ¿No será que hay gente que están orando y si realmente no están orando como alguien dice, orando no como conviene? Orando porque posiblemente tenga mejor estadía en la cárcel y no lo lastimen tanto, pero no para que haga el milagro completo, como que Dios no puede hacer el milagro completo de sacarlo de la cárcel. Al punto que cuando él toca la puerta, ellos no lo comprenden, no lo creen que es él. Y en ese instante entonces la muchacha le dice, sí, es él. Le abren la puerta, se regocijan. Hay un escándalo en la casa de que están contentos de que Pedro ha sido liberado, sabiendo que al día siguiente iba a ser decapitado. ¿Y qué sucede? Pedro inmediatamente le dice que hagan silencio porque era necesario que él siguiera corriendo hacia otro lugar. Y Pedro entonces le manda un saludo. Déjenle saber a Jacobo y a los demás de que yo estoy bien, que estoy fuera de la cárcel. Y aunque no había tiempo para explicarle a Pedro, posiblemente ellos bajaron la cara. Bajaron quizás la mirada. Y hubo un gran silencio. Y nadie le dijo, o se atrevió a decirle, en la brevedad de tiempo, que Jacobo había sido decapitado la mañana anterior por Herodes. Y Pedro le está mandando saludos. ¿Se dan cuenta lo que está aconteciendo en la iglesia? La persecución que está pasando al predicador del evangelio. Y te das cuenta también lo maligno, lo malo, lo criminal que es el que está persiguiendo a la iglesia de Dios. El que pareciera que tiene todo por absoluto, que hace y deshace, que manda a decapitar, que manda a matar, que hace tanto daño, pareciera que él tiene la última palabra. Y muchos de nosotros cuando estamos pasando por tribulaciones, por dificultades, pareciera que el enemigo de las almas, las tinieblas que están en contra de la luz de Cristo, son los que tienen la última palabra, porque pareciera que miramos alrededor y todo lo que acontece es malo, difícil, atravesado, confuso, incómodo, dudoso, en gran manera, que son más privilegiados, que tienen mejores oportunidades, aquellos que no aman a Dios, que aquellos que amamos a Dios. ¿Quién tendrá la última palabra en el desenlace de esta situación? Y es ahí entonces que Herodes
sabiendo que al otro día que Pedro había desaparecido de la cárcel, dice que para mitigar su incomodidad, simplemente mandó a matar, ejecutar a todos aquellos soldados que estaban cubriendo o cuidando de Pedro. Porque era un hombre tan criminal y tan sanguinario que solamente corriendo la sangre era que se apaciguaba su ira. ¿Se dan cuenta contra quién el evangelio estaba luchando? Pedro sigue corriendo, Herodes lo sigue buscando. Y Herodes estaba enojado entonces contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron en acuerdo ante él y sobornando a Blasto. ¿Quién era Blasto? Blasto era el camarero el copero mayor del rey. Pero también este hombre tenía una cierta actitud o virtudes donde él podía negociar o interceder o mediar algunas situaciones de dificultad. Por lo tanto, conociéndolo Tiro y Sidón, el pueblo, sabiendo que Herodes estaba pasando por allá en la persecución contra Pedro, tenía el gran interés de hablar con este hombre, con Blasto, y decirle: Blasto, queremos de que tú hables con Herodes, porque necesitamos de que alguien interceda por nosotros. De lo contrario, Herodes en su ira, por no encontrar a Pedro, acabará con nosotros. ¿Se dan cuenta qué clase de hombre era Herodes? ¿Se dan cuenta qué clase de hombre era Herodes? Y así es que, hablando ellos, un día señalado Herodes, versículo 21, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Así es que yo quiero que ustedes vengan conmigo, porque yo le voy a describir a ustedes posiblemente qué fue lo que aconteció en esa experiencia. Había un sentir o había una práctica de parte de los reyes cuando iban a arrengar o se iban a dirigir hacia el pueblo en caso de juicio. Herodes se creía que él era Dios aquí en la tierra. Hacía y deshacía, quitaba o daba perdón, quitaba vida o daba perdón a quien quisiera. Y Herodes entonces viene y hace lo siguiente. Herodes manda a buscar su vestidura real, su vestidura fina, para él presentarse ante el pueblo. Y cuando él se pone esa vestidura tan preciosa, de tanto costo, que posiblemente era hilada por hilo de oro, con unas estampas preciosas, era tan grande lo que él se está poniendo en esa ropa, que no era él que se ponía la ropa, él entraba dentro de esa ropa. Por lo tanto, la tarima estaba hecha, el pueblo mismo se había invitado para que venga a escuchar lo que él tenía que hacer juicio, Sidón y Tiro. Y Blasto había entretenido la idea con todo lo demás del pueblo lo siguiente. Le dijo: yo quiero que cuando él se presente en la plataforma, todo el mundo tiene que decir: voz de Dios y no de quién, y no de los hombres. Voz de Dios y no de los hombres. Todo el mundo, y yo me imagino que posiblemente ellos hicieron lo siguiente. Ellos empezaron a entretener, a ensayar, todo el mundo a una misma voz: voz de Dios y no de los hombres. Porque a Herodes, la manera que se podía sobornar, o la manera que se podía ahuyentar o tranquilizar, era de que a él le levantaran la estima hasta lo sumo, porque el hombre era exageradamente deseoso o hambriento de adulación. Entonces ellos con Blasto, Tiro y Sidón, la gente de Tiro y Sidón, con el temor que tenía, empezaron a ensayar, y aquella tarima se había puesto. Todos aquellos, la música, todo aquello, los trompetistas, todo se había hecho. Vengan conmigo, háganse el cuadro de lo que está pasando en Hechos capítulo 12. Y viene aquel hombre y se monta en aquel traje precioso, le ponen la mitra posiblemente, o la corona se la ponen encima. Y cuando todo está ensayado de que tiene que dar el trompetazo, de que Herodes va a salir, va a dar el primer paso, da el segundo paso, todo el mundo se está preparando. La gente dice entonces, o no será la misma voz: no es voz de hombre, sino voz de Dios. Y en ese instante él da otro paso, y da otro paso, y en el tercero o cuarto paso, el sol que está bajando posiblemente se está mirando así, que está alumbrando la vestidura especial que tiene este hombre, y está resplandeciendo como si fuera una luz propia, como si fuera el mismo sol, y aquel hombre está llenado de gloria y de la alabanza del pueblo. Le están mitigando la ira que él tiene, y él, queriéndose Dios y más Dios, dice la palabra de Dios que en ese mismo instante que él quiere hablar, y le cayó gusanos.
dice la palabra de Dios. Y Dios, mandando un ángel desde el cielo mismo, con un solo dedo, al tocarle, le cayó gusanos. Un solo ángel le tocó y le cayó gusanos. Ponte a pensar en esto. Este hombre tiene el interés de hablar. Y cuando él va a hablar, empieza a balbucear las palabras. Y las palabras no le salen porque hay una cantidad de gusanos saliéndole por la boca, por la nariz, por todos los orificios, por los oídos, por todas partes. Y cuando él quiere hablar con toda esa gloria y pompa que él tiene, la gente se queda sorprendida viendo de que ese hombre, no muerto, le sale gusano, sino en vida gusanos lo comen a él, saliendo gusano del mismo. Un ángel de Dios con un solo toque tocó a Herodes. Y en ese mismo instante yo me pongo a imaginarme al ángel diciéndole, ¿cómo te llamas? Quizás esa conversación nadie más en todo el anfiteatro que él se está presentando, en toda la plataforma, los músicos y todo el mundo, nadie sabe lo que está pasando. Pero yo me imagino que el ángel está susurrando en el oído, diciéndole, dime cómo te llamas. Y aunque aquel hombre no puede hablar por la dificultad de los gusanos que se lo están comiendo en aquel traje precioso, ¿qué combinación de pudredumbre de gusano ante tanta gloria aquel vestido? Y en ese mismo instante posiblemente Herodes dijo, yo me llamo Herodes. Y entonces le dice el ángel, ¿sabe qué significa Herodes? Herodes significa porque yo bendigo o visito o maldigo de generación en generación. Por lo tanto, la persecución que le hiciste a Jesús en la vida de tu abuelo o bisabuelo Herodes el Grande, lo que tú le hiciste a Juan el Bautista en la vida de Agripas, lo que tú le hiciste a los persiguiendo a los cristianos en la vida de Antipas II, en este mismo instante, entonces el cielo dice que el mandamiento número 2 de que yo visito la bendición o la maldad de tercera, cuarta generación, hasta aquí, dirían en mi país, te llegó tu carnaval. Y le cayó gusanos. No más. No más poder. No más familia de Herodes. Por eso es que la palabra dice, y lo deja bien escrito ahí, de que la última palabra, por muchas dificultades, por muchos problemas, por mucha persecución, la última palabra, ¿sabe quién la tiene? La tiene Dios. Llegará un tiempo que aunque hoy por hoy se vea que está pasando grandes cosas en contra de los hijos de Dios, la última palabra en el juicio final y venidero con la segunda venida de Cristo, la última palabra lo tiene Dios. Un mismo ángel, es el mismo ángel que tocó a Pedro para sacarlo de la cárcel, es el mismo ángel mismo que tocó a Herodes. Un toque del mismo ángel, pero con influencia diferente. Un toque para liberación y este toque era para maldición. Un toque para bendición y un toque para maldición. Entonces la pregunta de nosotros es la siguiente. ¿De cuál tipo de los dos toques queremos que seamos nosotros tocados por medio del ángel? ¿El toque de la salvación o el toque de la reprensión? Es el mismo ángel. El mismo ángel toca diferente conforme a la resolución que tengan las personas para con el evangelio de Jesucristo. Es el mismo ángel. El mismo ángel es igual que el evangelio. El evangelio para algunos es tropiezo, para otro es salvación, para alguno es dificultad, para otro es bendiciones, para uno es limitaciones, para otro es la puerta abierta. Es el mismo toque del ángel, depende de cómo nosotros, con actitud sana de paciencia, recibimos el toque. ¿Cómo posiblemente decía en ese epitafio? En el epitafio de este hombre, de Herodes Agripa I, posiblemente, al ángel tocarlo, ¿sabe cómo posiblemente dice? Y le cayó gusanos. Así concluye la historia de Herodes. Y la palabra dice, entonces, el evangelio seguía y continuaba por todas partes. Se expandía la palabra, mientras que otros no querían que el evangelio creciera en la misma tumba de